¿Es necesario o no criopreservar en trasplante autólogo? Creo que sí se escucha. El fin de la charla, pero vamos a hacer alguna situación. Es decir, ¿qué cosa hemos entendido nosotros entre 1983, que comenzamos a hacer trasplantes autólogos, y 2019, que es hoy? Ya les decía yo ayer que estuve algún tiempo ahí en la Clínica Mayo viendo cómo trasplantaban, específicamente en el laboratorio de Phil Gripe, en donde yo estaba analizando las poblaciones de linfocitos T en anemia plástica y describimos la presencia de células plasmáticas circulantes prácticamente en todos los pacientes con mieloma múltiple, a pesar de que no tienen formas francas de lesión de células plasmáticas, y me expuse ahí algunas cosas de trasplante medular óseo. Ahí están algunos personajes que ustedes a lo mejor identifican. Ven ustedes, aquí está Maury Gertz, Tom Witzig, ese es Phil Gripe, Bob Kyle, que vive y está muy bien, Mr. Myeloma, John Lost, y este era John Gardon. Este fue muy listo porque era muy abusado, pero lo más interesante que hizo fue que se casó con una mujer riquísima, con una argentina riquísima, y ya con eso, ¿y ahora qué hace John Gardon? No, pues nada más está con una mujer, ¿verdad? Se vendió su carita bonita. Lo cual pasa, y eso, bueno, pues es algo también digno de encomio, ¿verdad? Ahí está Bob Kyle en el año de 1983. Y este era el jefe de trasplantes de médula ósea. Entonces, cuando regresé a Puebla, esta es una foto de la Catedral de Puebla, que les recomiendo visitar. Esta catedral la hizo el mismo arquitecto español que hizo la de México, y la hizo después la de Puebla. Y entonces cometió menos errores que los que cometió cuando hizo la de México. Este es ciertamente mejor. Y se llama Puebla de Los Ángeles, se llama porque tiene aquí alrededor de la catedral un ángel en cada una de estas columnas, y cuenta la leyenda que la campana María, que está aquí arriba, era una campana muy pesada que no podían subir cuando hicieron la catedral. Entonces los ángeles bajaron de aquí todos y subieron la campana a la torre, y ahí la pusieron para que funcionara. Yo volví en 1983 a la Clínica Ruiz. Mi padre acababa de construir este edificio aquí atrás, y entonces ahí comenzamos a hacer cosas de hematología. Y bueno, nos enfrentamos al problema de que esto era costoso, que requería unidades especializadas en los hospitales y que requería de médicos especialistas. Entonces, fíjense, en México se estaban trasplantando para entonces solamente el 3% de los pacientes quienes requerían el trasplante, y los demás pues terminaban en estas condiciones, ¿verdad? Ya les platicaba a ustedes que con David comenzamos a diseñar métodos para trasplantar, y decidimos no ser como lo hacían en otros lugares. O bien tenía uno que definir entre reproducir los métodos de la Clínica Mayo, o bien desarrollar métodos nuevos. Optamos por la segunda opción. Vean ustedes aquí esta fotografía tomada en 1990, cuando Octavio Paz, mexicano, recibió el Premio Nobel de Literatura el mismo año que recibió el Premio Nobel de Medicina el doctor Thomas. Fíjense, aquí está el doctor Thomas platicando con Octavio Paz en 1990. Octavio Paz desarrolló un cáncer renal que podría haberse beneficiado de un trasplante autólogo, y en ese momento estaba platicando con el doctor Thomas sobre cualquier cosa menos trasplante de células hematopoyéticas, yo creo, ¿verdad? Pero bueno, esa foto es famosa porque Thomas, que murió después que Paz, pudo haberle alargado la vida a Paz si hubieran hablado de trasplantes. Entonces, les decía yo que en 1993, cuando volví a Puebla, me llamó la atención un trabajo que los hematólogos del Instituto Nacional de Cancerología, que está aquí, habían publicado. Fíjense, en 93 habían llevado un trabajo a la ASCO, y decía: trasplante de células autólogas no congeladas hasta por 8 días, inmovilizadas con filgrastim, descripción de un método simple y eficiente después de quimioterapia intensiva. Esto lo hicieron Pedro Sobrevilla y el doctor Reynoso. Sobrevilla, poco tiempo después de esto, se jubiló, y Reynoso fue a otro hospital, y dejaron ahí abandonada esa idea que a mí me llamó mucho la atención. Entonces,
ese mismo año dije, voy a hacer lo mismo, haciendo, movilizar células con filgrastim. Y este fue el primer trasplante autólogo que hicimos en leucemia aguda con células movilizadas con filgrastim. Y luego nos decidimos a analizar con más detalle qué pasaba con las células. Y entonces demostramos en esta publicación de 95, 2 años después, que las células movilizadas con filgrastim pueden ser guardadas a 4 grados y empleadas en trasplantes para rescatar dosis altas de quimioterapia. Confirmando lo que ya Sobrevilla había señalado en ese resumen, él nunca lo publicó de manera formal y nosotros decidimos seguir explorando esta línea de investigación. Aquí en 98, algunos años después, teníamos ya datos de trasplantes autólogos hechos con células sin congelar y hechos totalmente de manera extra hospitalaria. O sea, era la misma línea de investigación con un mayor número de pacientes. Aquí está otra publicación en 99, 4 años después, que es programa de autotrasplantes de células periféricas no congeladas ni manipuladas en diversas hemopatías malignas. Y aquí está otra publicación hecha en 2003 en Acta Hematológica. Son resultados de un programa de trasplante de células hematopoyéticas 10 años después de haber iniciado. Esto fue 10 años después. Comenzamos en 93 y esto fue 10 años después. Entonces, fíjense, en ese trabajo en especial, la supervivencia global era razonablemente buena en los autólogos. Aquí eran fundamentalmente mielomas y linfomas, y luego la supervivencia libre de enfermedad razonable y comparable con la de otros programas de trasplantes autólogos. Luego apareció esta referencia, publicación de factibilidad y seguridad de los trasplantes con células no congeladas de médula ósea o de sangre periférica, una revisión sistemática. Esto fue hecho por el grupo de Hartman Keating en Ontario, se publicó en 2006, y esa publicación, fíjese, analiza 16 trabajos, entre ellos los nuestros, se refiere a 560 pacientes. Ahí hay pacientes con mieloma, linfoma no Hodgkin, linfoma de Hodgkin, leucemia aguda, tumores de células germinales o bien hasta de células renales, como el cáncer que tuvo trasplantes en cáncer de células renales como el que tuvo Octavio Pazzi, que finalmente le costó la vida. Los esquemas que emplean en estas publicaciones son 2 de Melphalan, BIM, CBB, ICE, etc. Son varios pues esquemas los que se emplearon en esa publicación que analiza Hartman Keating. Y la falla de injerto muy baja, 0.36%. El caso que presentaron, yo creo que, como todo el mundo concluyó, no fue una falla de injerto, ¿verdad? Aquí está, vean ustedes, las publicaciones de todos estos autores. Por acá está una nuestra. Esta de Cuellar Ambrosi de Colombia también está señalada. Y bueno, pues aquí hay una buena cantidad de publicaciones. Luego, también nosotros, junto con el grupo de David, reportamos esto, que es una cosa que no podemos dejar de considerar. El dimetilsulfóxido es malo, hace cosas feas, puede incluso matar, ¿verdad? Entonces aquí 2 casos de David y uno nosotros de Puebla los juntamos y los publicamos. Toxicidad por dimetilsulfóxido por trasplante de células de cordones, reporte de 3 casos y revisión de la literatura. Curiosamente este paper, que parecía muy sencillito, ha sido multicitado, un poco para apoyar la decisión de no echarle cosas feas a las células buenas, como es el dimetilsulfóxido. Más tarde, el doctor Amado Cardús de Colombia juntó experiencia de varios centros de trasplante, y aquí fíjense, este resumen que mandamos a la ASH en 2014 se refería a 268 trasplantes en pacientes con mieloma o con linfoma. Es un estudio que hizo el ABMT, que es Latin American Bone Marrow Transplantation Group. Este
El trabajo se refiere a 268 pacientes y curiosamente fue aceptado para presentación oral en la ASH. Meter un trabajo a la ASH, como todos ustedes saben, es difícil, y para presentación oral todavía más difícil. Pero lo que también debemos aceptar es que, vean ustedes, la cantidad enorme de gente que estaba viendo el trabajo que presentaba Amado Cardús, ¿verdad? Pero bueno, se presentó de manera oral ahí en la ASH y le fuimos a aplaudir muchos de sus amigos. Luego, esa información, finalmente, el doctor Cardús la escribió y hicimos esta publicación. Nos ayudó mucho Bob Gale, que es un trasplantólogo interesante que, además de utilizar suecos y tener una conducta, digamos que no convencional, apoya mucho a los latinos y nos dio una manita para publicar esto. Congelar el injerto no se requiere para hacer trasplantes en mieloma ni en linfomas. Aquí hay datos de David y hay de muchos centros de trasplante en Latinoamérica que juntamos ahí los casos. Luego, entre Bob Gale y yo mandamos esta carta al editor también, es el JCO, en donde hablamos de que se pueden hacer trasplantes sin criopreservar. Ahí nos referimos a 359 pacientes trasplantados. Entonces, fíjense, si uno no congela, es más barato, no requiere uno el aparato, es más seguro, el injerto es más rápido si congela uno, es adecuado para países en desarrollo y evita uno este tipo de complicaciones que, cuando son raras, pues existen y la verdad es que no nos gustan. Luego, la gente del Bone Marrow Transplantation nos invitó a escribir una editorial a Bob Gale y a mí sobre la época esta de congelar. Ya se acabó, ¿verdad? Ya no hay que andar congelando, y menos para trasplantar la médula. En Puebla hemos hecho esta experiencia de más de 1000 pacientes, como ya les decía yo ayer, y los trasplantes autólogos que hemos hecho, todos son empleando células sin congelar. Para junio de 2019 teníamos ese número de pacientes, casi todos los hacemos de manera extrahospitalaria. Insisto en que 1 millón de células por kilo es suficiente, no los congelamos y eso creo que nos ahorra dinero y complicaciones, y usamos de manera excepcional el Plerixafor. David tiene alguna experiencia interesante con Plerixafor, sobre todo a dosis bajas, y les ponemos transfusiones lo menos posible. La indicación número 1 es mieloma. Esa es nuestra curva de supervivencia de pacientes con mieloma múltiple trasplantados con Melphalan 200, una sola dosis, células sin congelar. En este caso, por ejemplo, yo no acabé de entender bien por qué, entre que colectaron las células y se las regresaron al paciente, pues lo único que hicieron fue poner una dosis de Melphalan. Se la pudieron haber puesto el mismo día. Nosotros lo que hacemos es que el mismo día que le sacamos las células al paciente, ya que tenemos 1 millón por kilo, ese día le ponemos el Melphalan, y a las 24 horas después del Melphalan le regresamos las células, o sea que las células permanecen fuera del organismo 24-48 horas. Un método simplificado para hacer autotrasplantes en mieloma. Es experiencia de una sola institución. Esa es la curva de supervivencia de los trasplantes autólogos, pero en hemopatías malignas, 128 pacientes. Y luego ya algo les comentaba yo ayer de que estamos haciendo lo mismo, habiendo ganado experiencia en mieloma y en linfomas. En esclerosis múltiple tenemos ya casi 800 pacientes trasplantados. Los trasplantamos con un EDSS por abajo de 7. Aquí está el método del autotrasplante, y pues hemos eliminado muchas cosas haciéndolo a la usanza mexicana. No criopreservamos las células, no internamos al paciente. La quimioterapia se la damos de manera
ambulatoria. Melphalan 200 se puede usar inclusive para linfomas y los resultados no son muy diferentes de lo que se ha publicado para BIM, ¿verdad? Entonces, tiene la ventaja de que es accesible y es una sola dosis la que se utiliza. El esquema que estamos empleando para esclerosis múltiple está registrado ahí en el Clinical Trials. Es seguro. Aquí hemos ya publicado esto. Esto también lo publicamos analizando la seguridad de esto. Trabajando de manera conjunta el doctor Gómez Almaguer y un servidor. Nos ayudó mucho Bob Gale a hacer más publicable esta información. 2019 es esta publicación y esta es la más reciente, que se refiere a 617 pacientes con esclerosis múltiple trasplantados con células sin congelar de manera ambulatoria y con resultados satisfactorios. Les decía yo que gruesamente los pacientes con esclerosis múltiple recurrente remitente responden el 85%. Aquí respuesta se refiere a estabilización o mejoría del EDSS, y los que no responden, pues es una fracción que en el caso de los primeros progresivos es mayor que en el caso de las recurrentes remitentes, pero también se observan respuestas. Entonces, aquí la pregunta es, nuevamente, ¿es necesaria la criopreservación de las células progenitoras hematopoyéticas en un trasplante autólogo? La respuesta, se las vuelvo a decir, yo creo que no, que se pierde tiempo, dinero, esfuerzo. En lugar de andarse comprando esas maquinitas para congelar y los tanques, pues hay que usarlo tal vez en medicamentos o en algunas otras cosas. Este es el primer trabajo que hicimos en 93, en donde describimos cómo utilizamos las células movilizadas con filgrastim sin congelar. Fue la primera publicación que hicimos de nuestro programa en 1993. Y esta es la más reciente, que acabamos de hacer también, trasplantes autólogos con células sin congelar. Esto de Real World Data es una cosa interesante. Se ha puesto de moda poner eso en las publicaciones. Datos del mundo real. ¿Saben qué significa eso? Que no es un estudio prospectivo. Es lo mismo, ¿verdad? No lo hice de manera prospectiva, entonces muestro datos del mundo real. Y eso, en este caso específicamente en esclerosis múltiple, sí es prospectivo, pero también se puede aplicar para señalar que son datos de países pobres en donde las cosas se tienen que hacer de manera diferente. Y entonces, entre la primera publicación y esta que hemos hecho, hemos publicado un total de 158 trabajos que nos han tenido inquietos, divertidos, nos ha dado ocasiones de viajar, nos ha dado ocasiones de presentar nuestros datos ante diversos públicos, nos ha mantenido muy inquietos, y además nos permite tener oportunidades como esta que Lilian nos concede para poder estar con ustedes. Y esta foto de mi familia que ya les mostré a ustedes ayer, mi hijo es hematólogo e internista y se entrenó con el doctor Gómez en Monterrey. Su esposa es neumóloga. Estos jóvenes, Manuelito y Rodrigo, son empresarios y son los que organizan la parte logística del programa de trasplantes. Mi esposa, que me apoya en todas las locuras que se me ocurren, y aquí los 7 nietos. Este es genial, este es el hijo de Rodrigo, y tengo con él una relación muy especial. Le gusta mucho la música, es un hombre muy, muy interesante. Aprovecho esta fotografía para agradecerle a Lilian Pilier y a todos los organizadores de esta reunión su gentil invitación, y nuevamente a todos ustedes, pues les doy gracias por su atención y su paciencia. ¿Comentarios?
Yo quería hacerle una pregunta desde el punto de vista práctico en los linfomas, porque en mielomas me los imagino más, ¿no? El mieloma empieza su VTD o VRD, bueno, su esquema de tratamiento, entra en una remisión aceptable y entonces se programa el trasplante autólogo y en la fecha que se programa se colectan las células, se le pone el Melphalan a continuación y se infunde, ¿no? Y en los linfomas, donde nosotros tenemos que esperar algún tipo de... porque estos son pacientes para autólogo que han fracasado ya alguna línea o han recaído después de una primera línea, y entonces en esos pacientes, ¿en qué momento, después de haber empezado la segunda línea o el rescate, es cuando programan ya el autólogo y la colecta? Pues lo ideal es cuando el paciente está en remisión subsecuente, pero no siempre se logra eso, ¿verdad? Pero el objetivo sí es meterlo en remisión al que recayó o al que está en refractario con algún esquema distinto. El ICE, a mí me gusta mucho, eso lo usan mucho en la Clínica Mayo, y con rituximab, o sea, el RICE cuando tiene CD20 es útil, y después de esto el autólogo, ¿verdad? La experiencia en mieloma es más grande que la de linfoma, por lo menos en Puebla. Tenemos más mielomas trasplantados, y Melphalan 200 pues es una excelente opción, inclusive para los linfomas. Por ahí alguna vez tuve alguna discusión con algún amigo que quisiera mejor trasplantar con RICE, digo, con Melphalan 200 o BIM o mini BIM, y la verdad es que no parece haber mayor diferencia. Y sí, la ventaja que tiene el Melphalan 200 pues es que es una sola dosis. En algunos lugares del mundo es más barato que el BIM, en otros lugares no tanto, pero es útil. Acabo de revisar mi experiencia con mielomas de un solo centro, datos del mundo real, como ahora se está publicando, y resulta que después de yo he visto 100 pacientes con mieloma a lo largo de toda mi vida, desde que comencé a trabajar, cuando volví de la Clínica Mayo. Y la idea es trasplantar a todos. Yo creo que todo paciente con mieloma debe trasplantarse, independientemente de su edad. Hemos trasplantado pacientes de 80, 85 años de manera ambulatoria y les va bien. Y luego también algunas cosas que hemos demostrado que son interesantes. Una, por razones probablemente genéticas, los mielomas en México son menos agresivos que en Estados Unidos, que en negros, por ejemplo. Son bien malos los mielomas en los negros. Son menos agresivos que en caucásicos. Y eso ya en un estudio multicéntrico que hicimos con los brasileños demostramos que el pronóstico del latinoamericano con mieloma es menos malo que el pronóstico del norteamericano con mieloma. O que el japonés, por ejemplo. Cosas ahí que probablemente por razones genéticas. Segundo, la mejor manera de consolidar un paciente con mieloma al que le ha dado uno tratamiento inicial es con un trasplante autólogo, y esto a largo plazo es mucho más barato. Y después del trasplante autólogo hay que darle algo al paciente para mantenerlo en remisión, y lo que hacemos en México, lo que hago yo en mi centro, es darle talidomida. Y con la pura talidomida es suficiente para mantener bien al paciente sin que recaiga después del trasplante en el 70% de los casos. El 30% de los pacientes con mieloma trasplantados con Melphalan 200 hacen intolerancia a la talidomida y son los que hay que cambiar a lenalidomida. Pero el 70% no. Y la talidomida es infinitamente más barata en México que la lenalidomida. Por lo cual considero yo que, por lo menos en México, trasplantar y después dar talidomida es lo que hay que hacer, a menos que el paciente haga alguna toxicidad. Pero ese es lo que yo pienso de los trasplantes autólogos en mieloma. Creo que debe ser, todo paciente debe de recibirlo, a menos que no quiera o se muera antes de que uno lo quiera trasplantar, en fin, ¿verdad? Pero hay que siempre ir por el trasplante, que es más barato que darle los nuevos medicamentos. Si me permite una pregunta más, ¿todos estos pacientes reciben GCSF de forma programada y protocolizada, o es cuando lo requieren, si se retrasa el prendimiento? Para movilizar G No, después, en el post-trasplante. Solamente si es que se retrasa la toma de G. Mientras menos G usemos es mejor, porque es más barato. Paso para allá. Yo quiero preguntar lo mismo a trabajar en banco de sangre.
Bien. La consulta, doctor, en los pacientes con mieloma, usted menciona que les hace mantención. ¿Hace control de enfermedad mínima residual post-trasplante antes de iniciar la mantención? Sí. Yo regularmente lo sigo con cadenas ligeras libres. O sea, con el pico monoclonal hasta que desaparece, ya que no hay pico monoclonal cuantificable por electroforesis, entonces cadenas ligeras libres. Pero estarles picando la médula ósea cada rato para ver cuánta enfermedad residual les queda, no lo hago. A mí me parece que es una manera muy desagradable de torturar a los pacientes con mieloma. Con puras cadenas ligeras libres lo sigo y no les pico la médula. Lilian, tiene el teléfono, el micrófono, pero ustedes... Ya. Ya, vuelve. Sí, ya. Ustedes no hacen criopreservación aquí en Valdivia. No. Ya. ¿Nos cuentan un poco eso? Y después lo mismo, quiero preguntar a centros, y aprovechando está la doctora Rodríguez, que es jefe de banco, ¿qué opina? La experiencia sin criopreservación ha sido muy buena. El único problema que tenemos son en los pacientes que tienen múltiples ciclos de quimioterapia muy tratados, que falla la recolección. Puede fallar, digamos. Entonces ahí tenemos unas recolecciones que pueden ser pobres, 1 millón o menos, y claro, en ese sentido ahí podría servir, como dijo antes el doctor Almaguer, que uno puede necesitar congelar, cuando ya ve que un paciente va a necesitar muchos ciclos, mejor congelar al inicio. Ahí ahora estuve viendo una forma de congelar un poco más barata, que es con DSMO a menos 80 directamente, y eso se descongela, no necesita las máquinas esas especiales de congelación progresiva. Eso estoy tratando de copiar en Valencia, no en Valencia, pero en una ciudad próxima, y en esta, ¿cómo se llama? En como 2 o 3 ciudades, sí. Sí, y esa es una otra forma de evitarlo. Pero sí, ese ha sido nuestro único problema. El resto de pacientes andan muy bien, tengo por ahí las tablas, y efectivamente probablemente salgan antes, como al día 10, 11, ya están prendiendo la mayoría. Sí. Ahí la viabilidad es buena. Eso también es, sí, excelente. Sí. Sí. Bueno, nosotros, para hacer esto de la no congelada y otras reglas, hicimos en nuestro hospital 2 bancos de sangre tenemos oficiales: el central del hospital, que da servicio a todos los hospitales de 500 camas, y viendo que era muy complicado tener el control de los productos finos, hicimos nuestro propio banco. Entonces, mi servicio tiene su banco. El hospital tiene 2 bancos y ambos son independientes y reportan al Centro Mexicano de Transfusión Sanguínea sus datos. Ese banco, pues yo soy el jefe. Y es un banco autorizado para hacer las progenitoras también. Entonces tenemos nuestro banco, nuestro refrigerador, nuestras máquinas de féresis, y ahí tenemos el control de calidad de laboratorio. De hecho, lo que tiene el doctor Ruiz, que es un laboratorio muy especializado y banco de sangre, es lo mismo que tenemos nosotros, y por eso tenemos una unidad de día que permite también el trasplante ambulatorio con una gran eficacia. El paciente no tiene que ir a ningún lado para nada, ni para el HLA, ni para hacer quimerismo, ni para medir citomegalovirus, ni para transfundirse, etc. Eso permite lo del banco. Ahora, también en cuanto a la no congelación, fíjense que hace años, nada más que mucha gente ni cuenta se dio de eso, cuando nosotros empezamos a hacerlo, hay que congelar, encontré unos artículos holandeses que se publicaron de sangre total. Al donador le sacaban 1 litro de sangre estimulada, hacían su melfalán y regresaban el litro, 1 litro, y prendían a los pacientes. Eso se presentó en un congreso y no se publicó. Nada más que eso está muy perdido. Entonces, bueno, ir a la historia.
Lo hicieron en el linfoma y lo hicieron en el mieloma múltiple. Y lo hicieron los holandeses, no lo hicieron los mexicanos, ni los chilenos, ni los bolivianos, ni en Kenia, ni en África, lo hicieron en Holanda. Obviamente eso no progresó, ¿verdad? Pero es interesante. O sea, es como volviendo a las dosis de células 74 que ni las medían, ¿verdad? Eso lo hicieron y está publicado. Si le escarban lo van a encontrar, aunque ya estoy hablando de los 90s. Pero es interesante. Entonces, ciertamente, tomar sangre, dejarla en el refri, poner tu melfalán y regresarla, es facilísimo. Y eso, por lo menos en mieloma. En linfoma, en el método BEAM, es más complicado porque son más días. Pero ese método BEAM es otro dogma. ¿Ok? Alguien dijo, voy a usar tantita aracé, tantito topósido, carmustina y melfalán 140. Entonces díganme, de todo eso, ¿qué está haciendo la chamba? El melfalán y quizás la carmustina. Tantito topósido, tantito citarabina, es puro rollo. Entonces, bueno, lo que pasa es que alguien lo hizo, funcionó y ya nadie se mueve de ahí. Y todos nosotros nos tocan el tambor, nos ponemos las plumas y vamos detrás de eso, ¿verdad? Sí, la verdad, ¿eh? No hay que pensar, o sea, eso alguien inventó, funcionó, y los sistemas de americanos e ingleses son muy cuadrados y nadie le va a mover, ni le van a mover. Ahora nosotros estamos usando uno ya más interesante que nadie se ha publicado de 3 días, que es bendamustina, etopósido y melfalán. Y ese sí permite que sea con sangre para linfoma. Es un poquito más caro por la bendamustina, pero ese permite que pueda usar más drogas, es un poquito más tóxico, más ablativo, si es que no quiere usar el melfalán. Eso que dice Guillermo del melfalán, los hindús presentaron un trabajo que obviamente, un póster que yo creo que nadie le hizo caso, en comparar el melfalán contra BEAM, y es lo mismo el resultado, aunque bueno, esas cosas pues no les hace mucho caso, porque también tenemos siempre el problema de que todo lo que se publica en el primer mundo es cierto y lo que no es exacto. Y a lo mejor hay deficiencias que todos conocemos y somos desconfiados. Eso le pasó mucho a los autores chinos, que injustamente, en mi opinión, han sido malamente atacados. Y eso lo digo porque yo he oído comentarios norteamericanos, que no voy a decir nombres, de gente muy prominente, que desconfía de los estudios hechos en China. Porque los chinos nos están barriendo a todos. ¿Okay? Publican APLOS, 1000 pacientes. De todo lo que quieres hay 1000, 2000, 3000. Y pues te matan, ¿verdad? Entonces, obviamente, toda la gente que publica ya no sabe qué hacer con eso, ¿no? Tiene un journal ellos, el de hemato-oncología, que también lleva un impacto muy alto y está alcanzando hematológica. Y la verdad, es muy interesante toda esa discriminación interna que tenemos contra nosotros mismos y contra el tercer mundo. Y como les digo, nos tocan los tambores del primer mundo, nos ponemos las plumas y ahí vamos. Nadie ha demostrado que BIM es mejor que melfalán 200 para linfoma. Nadie. Y todo el mundo está... Nunca se hizo una comparación. Bueno, es que en general las dejo. Bueno, a lo que voy es a